Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Muy contentos de saludarles. Este es el episodio 66 y estamos en una serie en la que venimos compartiendo, conociendo las historias de algunos de los miembros del equipo de Singular. Hemos tenido en otros momentos diferentes personas de Costa Rica, personas que están sirviendo en otros países también, que son parte de los equipos, digamos, extendidos de cada país en los que Singular está sirviendo. Y hoy particularmente estoy muy contento de recibir una buena amiga que nos visita de Venezuela. Así que sin más, quiero invitarlos a conocer a Osana Olivares. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Todo Chévere. bien? Pura vida. Pura vida. Yo chévere y vos pura vida. Exacto. Genial. Gracias por acompañarnos. Tomar el tiempo. Sé que estás aquí, has estado casi cerca de 2 meses, ¿verdad? Y bueno, comentar varias cosas. Tienes 6 años de trabajar con Singular, de servir. Tu equipo está en Valencia, Venezuela, un lugar muy lindo, muy cálido, por cierto. Un poco caliente para mi gusto. Pero bueno, queremos escuchar un poquito de lo que vienes haciendo. Tu enfoque es trabajando con jóvenes, invirtiendo en chicas. Y bueno, entonces queremos tomar este tiempo para que vos nos contés cómo estás, cómo ha sido para vos tu experiencia también como una muchacha joven, aprendiendo del trabajo en el ministerio y también escuchar un poco de tus planes a futuro. ¿Está bien? Vale. Genial. Sí. Vale. Ok, pero bueno, número 1, contanos un poquito de vos, que la gente conozca, tal vez cuéntanos un poco de tu familia y cómo fue que conociste del Evangelio. Ok. Bueno, ¿qué te digo? Tengo 30 años, muy joven, ¿verdad? Nací en un hogar cristiano, pero conscientemente y convencida tomé la decisión de seguir a Cristo a los 14 años. Estaba en secundaria. Fue como muy lindo entrar como en conciencia, ¿verdad? De tomar esta decisión por convicción propia y no por costumbre, ¿verdad? Sí. La costumbre de ir el domingo a la iglesia, con la familia, ir al grupo de jóvenes, sino como ya proyectarme y ver como esto es algo personal, como una relación que yo quiero tener con Jesús y ya no depende de mis padres, ni siquiera de mis líderes de jóvenes o los pastores, sino algo mío. Entonces, sí, eso a esa edad como tomé la decisión y no ha sido tan fácil, ¿verdad? Pero ha sido hermoso como ver cómo el Señor ha ido transformando mi vida como desde tan joven, creo yo. Sí. Bueno, y justamente eso que estás diciendo, la edad, pensaría que una edad idónea. Bueno, para conocer a Cristo cualquier edad es idónea, pero me refiero tal vez a la sensación de un joven, un adolescente en estos años, digamos, entre los 12 y los 16, es una época de muchas preguntas, muchos cambios. Estás creciendo, estás afirmando identidad, un montón de cosas están pasando. Sí. Y pienso que es clave que este momento de 14 años una persona pueda llegar y tener una convicción de fe que le sostenga mientras sigue haciendo algunas preguntas en su vida y todo lo demás. ¿Cómo fue para vos tal vez comparar esta fe, por decirlo así, como una fe heredada? Vienes de una familia cristiana. Entonces, ¿cómo fue pasar de esta fe heredada, que creo que es necesaria y es buena, obviamente, porque tus papás te instruyen, te llevan y todo, pero después pasar un paso de una convicción personal y propia? ¿Cuál sería el gran cambio que vos notaste? Definitivamente como en mi intencionalidad, podría usar esta palabra, en conocer a Dios, ¿verdad? En tener una relación con Jesús. Ya no dependía de que, no sé, me pidieran hacer un estudio bíblico en la iglesia, o sea, como esperar a cada domingo para abrir la Biblia o orar antes de comer solamente, ¿verdad? Sino como yo esa sed y esas ganas de poder hablarle a otros acerca del Señor, no por lo que me habían contado en la iglesia, sino por lo que yo estaba experimentando a través de leer la Biblia, como, vieras que esta mañana en el devocional aprendí esto, entonces iba y lo compartía con compañeros de clase. Estudié en un colegio
en una secundaria cristiana, ¿verdad? Y aunque la mayoría eran creyentes, algunos no. Entonces, como el ser intencional en compartir con los que no eran. Entonces, claro, tenía como las puertas abiertas al ser un colegio cristiano, pero no solamente eso, como que ellos se quedaran con lo que un profesor decía, sino que yo en el receso, camino a la parada del bus, podía ir compartiendo con ellos como todo lo que el Señor estaba enseñándome, ¿verdad? Entonces, para mí eso, digamos, era algo que yo antes no hubiera imaginado, como no compartía mi fe. Sí. Entonces, creo que al tomar la decisión, pude tener como la valentía, las herramientas para poder compartir con otros quién es Jesús. Claro, genial. Qué bueno. Y pienso en que hay una verdadera necesidad en esto porque en Latinoamérica, pues ciertamente la gente conoce de Jesús. O sea, han oído. Yo diría, la mayoría de las personas han oído. Y también muchos muchachos pasan por la experiencia de mi familia es cristiana. O inclusive el típico, mi papá es pastor, ¿verdad? Sí. Entonces, qué chiva cómo lo cuentas, porque hay una necesidad, creería yo, de que no vivamos una fe que se nos transfirió, por decirlo así, ¿verdad? Como dijeron, usted tiene que creer esto, sino motivar a la gente en nuestros grupos, ¿verdad? Considerar, porque yo he visto lo que estás contando en grupos de jóvenes, ¿verdad? Muchachos que son de padres y madres de familias cristianas, creyentes, pero que ellos necesitan ser motivados en su propia fe, en su propia convicción, ¿verdad? No, la gente habla de esto, ¿verdad? Que Dios solo tiene hijos y no nietos, ¿verdad? Y este concepto me parece genial que podamos verlo, porque creo que en Latinoamérica hay mucha de esta tendencia. Lo he escuchado y lo he visto muchísimas veces. ¿Cómo fue para vos comenzar de adolescente, joven, 14 años, tu proceso en Cristo? ¿En qué momento viene la inquietud del servir o el pensamiento? No sé cómo pasaste de 14 años, caminar en tu proceso en Cristo, hasta, en tus 24 fue que comenzaste a servir a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasó en esos 10 años que fue clave para acercarte a una decisión de vida tan importante como servir a tiempo completo? Se rompió la burbuja cuando entré a la universidad, ¿verdad? Porque nací en un hogar cristiano, estábamos todo el tiempo en la iglesia, estudié en un cole cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando entro a la universidad no cristiana, fue como, ¿verdad? Darme cuenta de que había gente que decía conocer a Dios, pero realmente no, ¿verdad? Era genuino. No era real, exactamente. Era algo más por tradición, como en la mayoría de Latinoamérica, que por convicción. Entonces, digamos, ahí creció como esa inquietud. Inicié un grupo de estudio de la vida de Jesús en la universidad con unos pocos, y fue muy difícil. O sea, fue mucho más difícil en la universidad que cuando compartí el evangelio con mis compañeros en la secundaria, en el liceo, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Qué estabas estudiando, Rosana? Estudié en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, estudié Ciencias Fiscales. Bueno. Soy licenciada en Ciencias Fiscales. Chévere. Entonces, sí, en un periodo, digamos, difícil para los universitarios en Venezuela, se abrió la oportunidad como de iniciar este grupo de estudio, y había un chico católico practicante, ¿verdad? Entonces, que iba al grupo, y como intervenía un montón, y los otros como siempre estábamos allí compartiendo. Entonces, como allí. Luego me gradúo, ¿verdad? Vengo a Costa Rica a hacer formación, nuestro programa de capacitación misionera, en el 2016. Ok, 2016. Ajá, ahí ya estaba terminando la universidad, yo de hecho solo estaba esperando mi acto de graduación. Y digamos, fue como un antes y un después de haber estado 3 meses aquí haciendo la formación, ¿verdad? Y dije como, tengo que hacer algo más, no solamente lo que estoy haciendo, que ya era algo, ¿verdad? Sino como algo más. Sin embargo, volví a Venezuela, comencé a trabajar, a ejercer mi profesión, y fue como otro choque para mí, ¿verdad? Porque ya no era la universidad nada más, sino que era
un ambiente laboral bastante delicado. Yo era auditora, ¿verdad?, de una empresa muy reconocida allá en Venezuela, y darme cuenta como de todas las realidades que habían ya en el mundo de los adultos, ¿verdad? Porque en la universidad uno todavía está como experimentando y jugando a ser adulto, pero ya con tanta responsabilidad y todo, fue para mí como, wow, realmente necesitamos conocer más a Jesús, y el tiempo no me daba como para eso. Entonces, poco a poco, ¿verdad?, a través de la oración y de espera, de preparación, creo que ese tiempo trabajando también me ayudó a adquirir muchas herramientas para el ministerio también, a madurar en muchos aspectos. Y bueno, luego, después de un tiempo, casi un año, tomé la decisión de renunciar y empezar a servir a tiempo completo. Estaba liderando el grupo de jóvenes en mi iglesia, invirtiendo en varias chicas. Entonces, es como, esto es lo que quiero hacer. Sí. Y ha sido una decisión difícil, pero una de las mejores decisiones de mi vida, como no me imagino haciendo otra cosa que no sea eso. Sí. Sí, es cuando te das cuenta que tu pasión está más conectada con un desarrollo espiritual que con un desarrollo académico de carrera. Que yo he visto personas que logran combinar esto bien y resulta. Hay carreras tal vez, o hay cierto tipo de actividades que no logran encajar también. De repente era el caso tuyo, ¿verdad? El tema de fiscalizar y tu rol laboral en casi ningún momento podía tocar algo espiritual, ¿verdad? O algo de ministerio. Y qué valiente poder tomar la decisión de dejar el trabajo. Creo que este es probablemente un gran salto de fe que la gente da. Yo recuerdo también cuando yo pasé por este momento y hay un gran sentido de incertidumbre de estoy caminando en obediencia, pero me exige un sacrificio y me exige una seguridad de que Dios va a sostenerme en medio de esto. ¿Qué otras cosas fueron claves para vos? Porque vos tenías, en aquel tiempo 23, 24 años, estabas sirviendo en el grupo joven, estabas involucrada en la iglesia. Cuéntanos tal vez del contacto que ya tenías con el equipo. Ya había un equipo, recuerdo, en Venezuela. Sí. No sé cuánto tiempo antes de esto ya estaba como influyendo en tu iglesia y en los líderes, pero ¿cómo fue eso también? ¿Cómo se cruzaron esas relaciones? Sí, durante mi juventud, estoy hablando ya como a partir de los 18 años más o menos, ya estaba en la universidad. El grupo de líderes de mi iglesia, ¿verdad? Bueno, voy a retroceder un poco. Estaban en Venezuela algunos misioneros de en ese momento, ¿verdad? De acá de Costa Rica ya. Estaban Adri y Ernesto, también estuvo Adrianita. Sí. Entonces, por lo menos Adri influyó mucho en como mis amigas más cercanas, ¿verdad? Sí. Entonces teníamos un grupo de estudio también de chicas de la universidad también, compañeras de estudio de mis amigas. Y Ernesto y Adri estaban invirtiendo en algunos líderes de diferentes iglesias, entre esas de mi iglesia local. Entonces, esta estrategia o este modelo de estudiar la vida de Jesús en un orden cronológico, como nosotros lo hacemos, se estaba arraigando mucho en mi grupo de jóvenes al que yo estaba asistiendo. Entonces, era como lo que estábamos haciendo en ese momento, mis líderes invirtiendo en mí de esta manera. Y luego, bueno, Adri, Ernesto y el resto, ¿verdad?, tienen que salir de Venezuela. Y Juancho y Cintia, ¿verdad? Ernesto estaba invirtiendo en Juancho, continúan con el movimiento, son de los que continúan con el movimiento de hacedores de discípulos, y entonces me uno como a ese grupo, ¿verdad? Y estábamos estudiando la vida de Jesús y estábamos siendo constantemente retados a compartir esto con otros y multiplicarnos. Entonces, digamos, allí encontré como mi lugar seguro, ¿verdad? Para desarrollar el ministerio. Además era algo que estábamos haciendo muy de la mano con la iglesia local, ¿verdad? Entonces, sí, como fue
fue clave, digamos, como tener este equipo que ya había estado siendo preparado y retado a esto y que ellos lo compartieron conmigo. Entonces, luego me sumé como al movimiento de hacedores de discípulos. Sí. Sí, y me parece súper bueno que puedas contar este lado de la historia porque habla de personas que de alguna manera iniciaron o generaron la inquietud y cómo a través de las relaciones, que para nosotros es algo muy importante en Singular, cómo a partir de las relaciones podía invertirse en más y más personas. Yo recuerdo, y no sé si corrígeme con esto, pero para cuando Adri y Ernesto salen de Venezuela es cuando la tensión política más fuerte se puso, ¿no? Porque casi que fue una salida de emergencia, pero eso que fue como el 2011 o 12. Tal vez, no recuerdo si salieron, es que han habido varios picos, ¿verdad? Han habido como momentos. Entonces no recuerdo si fue 2012 o 2014, más o menos. Okay. Yo estaba en la universidad, entonces fue como más o menos en esos años. Que es un tema que queremos que nos cuentes tal vez un poquito más adelante. Pero bueno, cuéntanos ahora, después de esta historia de tu proceso de involucrarte, de crecer, de aprender, tu experiencia aquí en Costa Rica con el programa de Impulso, que tal vez para describirlo un poco a la gente que nos escucha, es el programa de formación 3 meses aquí. No sé cómo te fue lidiando con los otros compañeros. Era un buen grupo. Sí. ¿Cuántos eran en aquel año? Éramos como 12. Ajá. Y sin ánimos de presumir, yo creo que ha sido el mejor grupo que estadísticamente. Todos dicen eso, Sana. Tenemos pruebas porque hicimos una tabla en Excel. Ok, y una comparativa. Sí. ¿Quiénes estaban? Recuérdame de qué éramos países. 3 venezolanos, Jordan, Daniel y yo. Estaban de México, estaba Oscar Ere, que también es asociado ahorita. Sí. Estaban Duniel y Jessica de Cuba. Y habían varios de Costa Rica, estaba Fabi, ¿Y había Francine. Alguien de Nicaragua, me parece? No, de Nicaragua esa vez no. Estaba Fabi, Francini, Luis, entonces Mildred. Sí, un grupo bonito. Sí, fue muy bueno. Bueno, todos los grupos son bonitos, no voy a mostrar favoritismo con ninguno. Pero este ha sido el mejor, ha sido muy bueno, sí, fue un buen grupo. Después de esta experiencia, viene esta gran decisión. Cuéntanos hoy qué estás haciendo, Sana, cuál es tu enfoque, qué es lo que estás desarrollando en ministerio, para que la gente también pueda conocer el hoy, ¿verdad? 2024 para vos, ¿cómo se ve el ministerio? Sí, sigo trabajando con jóvenes, ¿verdad? En mi iglesia local y a nivel nacional durante varios años hemos estado también sirviendo en un ministerio que se llama Libres, que conecta a los jóvenes de las iglesias libres de Venezuela, ¿verdad? Entonces allí damos herramientas para los ministerios de jóvenes también, y a través de mi iglesia local con los jóvenes también ha sido muy lindo como verlos crecer, pasar de ser adolescentes, ahora están entrando en etapas universitarias y así como varias generaciones. Ha sido muy bonito. Y bueno, un nuevo reto este año, he estado como enseñando en grupo de mujeres también, entonces porque ya tengo 30 y soy más adulta. Ya te dejaron entrar el grupo de mujeres de la iglesia. Ya me dejaron entrar. Entonces, estoy allí, ¿verdad? Como viendo y ha sido muy bonito también como aprender de ellas también. Yo voy a enseñar, pero yo aprendo mucho más de lo que ellas se imaginan. Solo escuchándolas. Entonces, sí, ha sido muy lindo el seguir acompañando a los jóvenes y de cierta forma mentoreando como al grupo de líderes de jóvenes también. Entonces, es lo que estamos haciendo y a través de Singular seguimos enseñando la vida de Jesús a diferentes grupos de diferentes iglesias, incluso países. Se conecta gente de Colombia, de Chile. Wow, qué bien. Y bueno, hasta hace poco terminamos una serie, un programa, ¿verdad?, de capacitación para líderes. Iniciamos para líderes, pero se sumaban todos, ¿verdad? Y el reto era continuar con el movimiento de multiplicación de discípulos. Entonces enseñamos la estrategia de Jesús, dábamos herramientas para esto. Entonces es lo que estamos haciendo. Qué chévere, muy bien. A mí me encanta ver y escuchar un poco la historia. Obviamente conozco varios, o casi todos los del equipo allá, creo. Sí. Y algo que me llena el corazón, digamos, de escuchar es el desarrollo que ha habido en Venezuela. Yo diría, me atrevería a pensar que es el país que ha mostrado un desarrollo
muy lindo, una multiplicación que he visto, que ha sido el fruto del trabajo del equipo, ¿verdad? De Juancho, voy a decirle Reinaldo, con respeto. Okay. De Juancho y de Cintia y yo sé del resto del equipo. Y verte a vos, escucharte, lo que me recuerda es eso, ¿verdad? Es un esfuerzo de equipo y un desarrollo que al mismo tiempo es llamativo por el momento histórico en el que pasa Venezuela como nación, como país, que lo hace complejo. Yo estuve por allá, creo que he estado un par de veces, pero una de las veces que estuve recuerdo que había una tensión y bueno, es duro inclusive para alguien de afuera lograr entender la dimensión de la crisis y las implicaciones que tiene desde el desarrollo de la parte social, socioeconómica y toda la disputa política que puede existir entre todos los bandos, digamos, llamemos así. Y quería preguntar eso, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para vos, una muchacha joven, invirtiendo en los jóvenes, invirtiendo en chicas, en mujeres, trabajando con un equipo, hacer todo esto en medio de una crisis que no puedes tapar el sol con un dedo y decir, no, no está pasando, no, es algo real, está pasando por ustedes y es un sufrimiento además. Cuéntanos cómo se hace, enséñanos. ¿Cómo se hace? Y me encantaría, porque yo sé que hay lecciones aquí importantes que la gente puede escuchar. Bueno, quiero empezar diciendo que esto es algo que aprendí hace algunos años, antes de pandemia, unos meses antes de pandemia, que las crisis son un potencial campo misionero. Y es una verdad que he abrazado, ¿verdad? Y que como equipo y como iglesia hemos abrazado. Verlo, sí, obviamente lo sufrimos, como dices, no vamos a tapar el sol con un dedo, se sufre, se llora, hay frustración a veces, hay miedo también, algunas otras, pero siempre hay esperanza de que el Señor está al control, como Él no lo ha perdido, ¿verdad? Entonces es como, ok, lloramos un rato y nos frustramos, pero volvemos nuestra mirada a Jesús y es como, esto es lo que hay que hacer, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la falta de esperanza para presentar a Jesús como esperanza, aprovechemos el llanto y o sea, la tristeza y el temor de las madres que sus hijos se han ido o los niños que sus padres se han ido del país para abrazarlos, para consolarlos, para acompañarlos, para mostrarles el amor de Dios como Padre. Entonces es como aprovechar, ¿verdad? Estas oportunidades que sí, son dolorosas, son difíciles, tienen una carga emocional y espiritual muy dura, pero son un potencial campo misionero. Acompañar a los jóvenes, ahorita nuestros jóvenes están entrando en etapa universitaria, entonces muchos es como, ok, me voy a graduar y ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces como, ok, vamos a la universidad a ser discípulos, el Señor te va a regalar un título universitario y Él mostrará qué vamos a hacer con esto, pero vivimos para la alabanza de la gloria de su nombre, vivimos para Él, entonces como no negar la realidad, porque sucede, tenemos dificultades, hay retos que tal vez no todo el mundo entienda, como no podemos hacer una reunión de jóvenes tan seguido porque siempre hay que coordinar transporte porque no todos tienen carro, porque el transporte público no funciona. Cuando había escasez de gasolina era complicado hasta ir a la iglesia, ¿verdad? Muchos retos, incluso sí, ¿verdad? Económicos. No podemos hacer, tal vez, dictar un curso a líderes de jóvenes de todo el país por Zoom porque el internet no es tan bueno y entonces siempre hay como esos pequeños obstáculos que desde afuera tal vez se puedan ver como, bueno, tienen mal internet y ya, pero que en el desarrollo del ministerio, si tú quieres alcanzar más, es una herramienta que es importante, ¿verdad? Poder estar conectado. Entonces, como que darle la vuelta y ver cómo hacemos esto de manera creativa, eficaz, eficiente, que funcione. Entonces, servir en un país como Venezuela, sí es duro, sí es difícil, pero también es un entrenamiento, ¿verdad? Para ser creativo y poder hacer el trabajo de una forma eficiente, sin estar como, sin quedarse clavado como en las dificultades. Sí. Entonces,
Sí, y ahí uno hace como un super curso de liderazgo, digamos, y de Wow, todo. wow, gracias por compartir. Yo me imagino, sí, es complejo porque, como dices, se dan oportunidades de presentar a Cristo como el que trae esperanza, el que trae consuelo, el que trae verdad, el que trae libertad, ¿verdad? Como todo esto, como que adquiere una dimensión o una potencia muy grande y esto es riquísimo. Pero al mismo tiempo es difícil también animar y enseñar a otros cuando vos estás sufriendo las Así, mismas cosas. Entonces, sí. me encanta ver la madurez que tienen y que muestras de animar a otros al costo de, no sé si alguien más te está animando a vos, ¿verdad? Es como, pero Sí, bueno, sí. qué gran ejemplo nos pueden dar con la forma en que lo hacen. A mí me ha pasado con Cuba, que hemos invertido por como 11 o 12 años en Cuba. Y quería preguntarte esto, a mí me ha pasado en Cuba que por años hemos invertido en personas, en iglesitas, en diferentes lugares, en casas. Eh, hay un, hay una sensación en la cultura que yo valoro mucho, o sea, siempre digo que me encanta enseñar en Cuba, la gente está escuchando de una manera distinta. A veces enseño en otros lugares y la gente está como escuchando, pero como con un sentido de como desinterés o como en Cuba es de estos lugares donde yo he estado enseñando y se siente en el ambiente el deseo que la gente tiene por aprender y por discutir al respecto, que es algo que yo valoro mucho. Creyentes que dicen, mira, explícame eso otra vez, no estoy seguro. Y discutamos, y el cubano tiene eso, me encanta. Sí. Pero bueno, resulta que yo con el tiempo hemos invertido en parejas jóvenes como Gwen y yo, y hemos sufrido esto. Regresamos, enseñamos a un grupo de personas por un tiempo y después cuando regresamos, algunos han salido, han emigrado, han buscado otros lugares. Entonces, hemos vivido también lo que es invertir en personas que están por un tiempo, pero no está seguro por cuánto tiempo están y después ellos salen. Sí. Y bueno, Venezuela está viviendo algo, en los últimos años ha vivido una gran migración de su pueblo, de su gente. Entonces, ¿te ha pasado invertir en chicas y después decir, bueno, las tuve tantos años acá y ahora sé que están en otro lugar? ¿Cómo ha sido? Sí, sí, de hecho, estos chicos del secundario, ¿verdad? Del liceo, con los que compartía acerca de Jesús, ya no están en el país. Ninguno de mis Ninguno. amigos cercanos del liceo están en el país. De la universidad tampoco. Todos están fuera. Em, Incluso del trabajo, como un par de personas con las que fui intencional al compartir de Jesús, tampoco están en el país, ¿verdad? El grupo de jóvenes con el que yo crecí, creo que solo estamos otra chica y yo en la iglesia. Todos están fuera, lejos, ¿verdad? En otros países. Entonces, viéndolos de una óptica es como hay otras personas compartiendo de Jesús en otras partes del mundo, ¿verdad? La Claro. migración ha ayudado como, Es como ok, un un envío envío. Uh-huh. forzado un poco, ¿verdad? Sí. Este, pero también llegó un momento en donde nos sentimos como, ok, hay que, somos los que somos, ¿verdad? Estamos los que estamos y hay que continuar. Entonces ya uno ve fotos de antes, del ministerio de antes, y dice, ay, este está en tal Ya no parte, este está. está en tal sitio, Sí. solo quedamos estos tres y así. Entonces, ha sido doloroso, Es doloroso. es Sí. doloroso, ¿verdad? Uno aprende como a vivir extrañando a la gente, pero a la vez como seguir trabajando y seguir invirtiendo y saber que el trabajo y el tiempo invertido tampoco es en vano, Sí, ¿verdad? claro. Porque veo a la gran mayoría de estas personas que han salido, no solo en los que yo he invertido, de mi iglesia local y del ministerio, están haciendo discípulos en donde están. Mientras van, están haciendo Qué bueno, sí. discípulos. Entonces es como lindo Sí, también hay un consuelo en ver eso. saber que ellos logran comunicar el mensaje también. Que Exactamente. vos, en tu caso, ¿verdad? Vos has podido invertir en ellos Sí, y sí, que sí. parte de ese impacto tuyo sobre ellos ahora está en otro lugar. Esta parte Ajá. es maravillosa. Sí, como lo que Jesús empezó a hacer, lo sigue haciendo en sus vidas y sigue, sí, impactando sus corazones y a la vez ellos
los de otros Sí. en donde están. ¿Cuál es la sensación de los jóvenes con respecto a la expectativa de sus vidas en Venezuela? Ok, bueno. Tengo una hermana menor en casa, bastante joven, y ella vive en una eterna crisis. Sí. Es incertidumbre, creo Ah, yo. Incertidumbre. Definitivamente, eh, digamos, al menos los de la iglesia, sabemos que tenemos esperanza en Jesús, ¿verdad? Y nuestra fe como firme en Él, pero no deja de haber incertidumbre de qué va a ¿qué va a suceder pasar? luego, ¿verdad? Ahora, fuera de la iglesia es la incertidumbre más desesperanza, más enojo, ira, más Frustración. frustración, más tristeza. Entonces es difícil, mm, darles un abrazo y acompañarlos y consolarlos y decirles, todo va a estar bien, Ujú, pero no sé lo que es bien para ellos, ¿verdad? ujú, Sé ujú. lo que quieren, lo que todo ser humano quiere, tener estabilidad familiar, emocional, económica, todo al mismo Sí, tiempo, pero en un país como tan incierto es difícil saber si esto va a suceder incluso en algún momento, o si tenemos que aprender a vivir con esta realidad correcto. por mucho más. Sí. Entonces, esa es la sensación, ¿verdad? Y sí, a diferencia de los que no han conocido a Jesús, es como esa falta de esperanza, Claro. ¿verdad? Que hay, es natural, se le suma, es que la etapa universitaria es muy importante, ¿verdad? Como uno toma Mm, decisiones trascendentales para su vida. sí, Y el estar en una universidad pública puede ser prestigioso o no, pero donde casi no ves clases porque casi no hay profesores, porque siempre hay paros o lo que sea, te desanima como estudiante y como sí. ser humano. Y Ujú, saber que tu opción es estudiar en una universidad privada, pero donde los costos son altamente elevados, ujú. entonces te tocaría trabajar y estudiar y aún así pedir ayuda, esas son decisiones en las que ellos se tienen que debatir que son bien complejas. Entonces, eso es con lo que tiene que lidiar o a lo que tiene que capacitarse un líder de jóvenes para poder acompañar a, a los chicos ahorita, como Sí. a esta generación de ahorita. Wow, campeones, me parece impresionante el trabajo que hacen y les animo. Gracias por contar esto, yo sé que es íntimo, ¿verdad? También porque Ujú. tiene una carga emocional para vos. Y bueno, nos queda también orar, seguir orando, orando por el equipo ya, orando por las familias, orando por el país. Y siento que hay una sensación de que estas últimas elecciones se sintieron como un balde de agua fría. Había como una, bueno, lo digo así porque, bueno, tengo muchos amigos venezolanos aquí, Ujú. este, y sí, había como una sensación de esperanza en este proceso y, y bueno, todo ha parecido tremendamente fraudulento y complicado de procesar y viene otra vez la desesperanza. Pero bueno, orar por sus líderes, orar por sus países, por las familias y específicamente en el caso de nosotros, orar por el equipo, orar porque tengan el ánimo que requieren y se Ujú. sientan apoyados también. De alguna u otra manera, ¿verdad? Nosotros aquí como equipo tal vez estamos en nuestro trabajo, en nuestras cosas, pero todavía el vínculo que existe, poder animarles en Sí. lo que hace, creo que es importantísimo. Pero bueno, perseverar con esto. Osana, tal vez para ir cerrando un poco la conversación, de aquí en adelante, vos, qué te ves haciendo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son las inquietudes? Tal vez puedes contarnos peticiones de oración o retos por los que estás orando ahorita. Ok, bueno, hay en mesa un Ujú, proyecto, ¿verdad? Para servir en España. ujú, Es un proyecto que tiene muchos años en mi corazón y que siento que es el momento como ya de ponerle fecha, tal vez, ¿verdad? Y arreglar todo lo necesario para ir a servir en España un tiempo. Entonces es como uno de mis mayores retos, como poder iniciar sanamente una transición para poder estar en España, hacer un viaje exploratorio el próximo año. qué bien. Entonces estoy emocionada y como
así a la expectativa, ¿verdad? De todo lo que el Señor va a ir mostrando. Sí. ¿Esto sería para el lugar, para un nuevo lugar o lugar donde ya hay un equipo de Singular allá? Donde ya hay un equipo, sí. Eso yo es como el plan original. Vamos a seguir orando y... Que es Almería, ¿no? Exacto, al en Almería. De España. Muy bien, qué chiva. ¿Y el otro año tienes fecha o estás definiendo qué fecha, qué momento es este viaje? Todavía no hay fecha, pero tal vez como el segundo semestre del año. Entonces es como la idea, sí. Qué emoción, genial. Y bueno, el seguir, ¿verdad? Como en el trabajo con los jóvenes, en nuestra iglesia local, y la intención de iniciar también un grupo de padres para acompañar también a los padres de los jóvenes, ¿verdad? Y juntos apoyarnos y animarnos como iglesia para acompañar a los jóvenes en su caminar con Cristo y en su camino hacia la madurez en Él. Entonces... Qué bueno. ¿Algo más que quieras poner sobre la mesa para orar? Proyectos. Ahorita regresas a casa en un par de semanas, ¿no? Una semana. ¿Cómo fue tu tiempo acá? ¿Pudiste cumplir los propósitos que tenías? Sí, fue muy bueno. Fue muy bueno. Sí. Genial. Fue muy lindo, agradecida con todo el equipo, incluso acá de Singular en Costa Rica, como me sentí en casa con mi familia. Fue muy bonito. Y sí, también quizás por el equipo, ¿verdad? Y los planes que haya para el equipo de Singular en Venezuela para el próximo año. El inicio del posiblemente trabajo con pastores de iglesias, continuar con el trabajo con líderes de jóvenes también de diferentes iglesias. Entonces que el Señor siga mostrando, ¿verdad? A quiénes, en dónde y cuándo vamos a seguir enseñando el modelo de Jesús. Amén. Genial. Osana, muchas gracias. Gracias por sacar el ratito de conversar. Fue súper bueno. Me retó un montón y les motivo a que sigan siendo valientes como lo han sido, perseverar en Cristo. Vamos a continuar orando por el equipo y siempre anticipando escuchar buenas noticias, orando por tu país, que pase lo que tenga que pasar y que indistintamente las circunstancias haya un corazón definido como el de ustedes por hacer discípulos, aún en medio de la crisis. Creo que esa es la gran, por lo menos la gran enseñanza de lo que me estás contando, de que lo que están haciendo. Me quedo con esta idea de cómo ser obediente y fiel en medio de las crisis. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por escuchar, los que están escuchando, los que están viendo. Qué bueno poder compartir estas historias con ustedes. Ojalá los animen. Me imagino jóvenes escuchando el testimonio de Osana, viendo su historia un poquito, el valor tan grande que hay de obedecer a Dios aún en medio de momentos complejos. Quiero contarles, como siempre, que tenemos en singular.org recursos gratuitos para formar y crear esta cultura hacedora de discípulos de la que tanto hablamos acá. Así que los motivo a que busquen estos recursos, los compartan, los usen, son gratuitos. Y además, si pueden compartir estos recursos, este podcast en sus redes sociales, también será genial. Así que sin más, este fue el episodio 66 de Vayan y Hagan. Y bueno, vayan y hagan discípulos. Nos vemos.